Estamos con el tema, el asunto interesante a mí me parece, de la soberanía. Preguntábamos al senador de la República, Enrique Burgos García, si se pierde o no la soberanía. Hay dos elementos, me decía, senador. Sí, dos componentes fundamentales, básicamente en el tema de energía, y que deben ser separados con toda nitidez para que pudiera haber una mejor explicación. En todo caso, los principios, es decir, la esencia, el punto medular, y por otro lado, las estrategias. Los principios se conservan. ¿Qué dice el artículo 25, el 27 y el 28? Principalmente el 27, ya reformado. Exacto, es lo que voy a comentar. Los que son los tres que se reforman. Los tres que se reforman. De esos, el 27 conserva los dos puntos para mí elementales, esenciales. Uno, la propiedad originaria de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos en cualquiera de sus formas, sólida, líquida o gaseosa. Se conserva. Propiedad originaria. Es propiedad de la nación. Eso no se pierde. Entonces, el principio está preservado. Segundo, la rectoría del Estado. No me refiero al gobierno, al Estado como tal, que es un concepto distinto. El Estado mexicano sigue siendo el órgano rector en materia de energía. Entonces, los dos principios que son los pilares, propiedad originaria de la nación y rectoría del Estado, están a salvo. Los reitera el 27. No es que los innove, está reiterando lo que ya decía el anterior. ¿Qué sí cambia? Yo creo que las estrategias cambian. El mundo se transforma permanentemente. Lo hemos visto en las últimas décadas del siglo pasado, los años 80, la caída del muro de Berlín, la caída de la ex Unión Soviética, la recomposición del mundo en la parte oriental, en la otra mitad del mundo, el glasnost, por ejemplo, la perestroika. En el lado occidental, pues una recomposición en las economías que finalmente se traducen en globalización. Esto, nos guste o no nos guste, con las bondades o con los defectos que pueda traer, es una realidad. Ese es el nuevo escenario. Por eso me parece que uno como país tiene que estar atento al cambio de estrategias, al cambio de circunstancias. No se puede operar en materia de energía como se operaba en 1950 o en 1980 o en el 2000 o en pleno 2013 o del siglo XX al siglo XXI. Entonces, para mí es importante que haya una apertura. ¿En qué sentido? Una apertura que se traduzca en oportunidades de inversión, de crecimiento económico, de generación de empleo, de cadenas productivas, preferentes las cadenas productivas para el empresario y para el industrial mexicano, que haya un ejercicio continuo y permanente en productividad, en competitividad y en el diseño de nuevas carreras y de nuevas profesiones. Yo creo que por ahí va encaminándose el asunto. Hay un tema particular que me gustaría que abordáramos, senador, si no les incómodo, pues. El asunto de cómo llenar este concepto de más empleo mejor remunerado. Ahorita lo platicamos, senador. Con mucho gusto, claro que sí.